Dios, muchas gracias porque nos das una semana más. Hoy empezamos una semana, queremos buscar tu rostro, queremos acercarnos a ti confiadamente hasta el trono de la gracia por el camino nuevo y vivo que nos has abierto. Esto es tu cuerpo, tu sangre. Hoy podemos acercarnos, Señor, buscando tu palabra, rogando que te manifiestes a nuestra vida, que nos hables, que la disciplina espiritual llegue a nuestros corazones, a nuestras mentes de parte tuya y que lo entendamos y lo vivamos, Señor, porque tenemos retos de fe. Empezamos una semana, sí, pero empezamos con el pie derecho porque te hemos buscado a ti y sabemos, Señor, que tú estás al pendiente de nosotros. Como buen padre, como buen pastor, estás al pendiente de nosotros. Te damos muchas gracias por este tiempo. Prepara nuestros corazones, nuestras mentes y que tu palabra fluya fuertemente en nuestras vidas hoy. En el nombre de Jesucristo nos ponemos en tus manos y te damos gracias. Amén. Hay un tema muy interesante que es muy constante en nosotros y es la voz de Dios. ¿Habla Dios al hombre? Sí habla. ¿De qué manera? Bueno, dice que Dios se manifestó muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo, pero hoy se ha manifestado a través de Jesucristo. Entonces, todo lo relacionamos con Jesucristo y algo que vemos aquí semana a semana es lo mismo. El Señor Jesucristo como centro, como clave, como principio y fin de lo que estamos siendo y haciendo en este tiempo, en este lugar. Hay un hombre hay tres hombres que llaman la atención a mí en este aspecto y quisiera compartírselos. Y son Samuel, Ofni y Fines. Estos vivían juntos. Resulta que, si conocen la historia de Samuel, vamos a ver algunos detalles de Samuel, pero en términos generales, Samuel era de Ramá, era de un pueblo X donde sus padres eran creyentes, buscaban hacer un sistema religioso, pero tenían muchos conflictos. Y no precisamente con el marido. El marido tenía dos esposas y una tenía hijos y la otra no tenía hijos. Para los que ya hemos leído Samuel, pues y léanlo porque está muy interesante y trae mucho contenido. La esposa que tenía hijos le decía o maltrataba o menospreciaba a la esposa que no tenía hijos y la esposa que no tenía hijos sufría porque la hacía menos y no suena un matrimonio muy funcional y no lo era. Ellos tenían su historia, su forma, sus conceptos, pero esta mujer oró a Dios y Dios le dio un hijo. Y es muy interesante ver cómo una persona que va y derrama su corazón a Dios en las condiciones en las que sean y en las que está, Dios la oye. ¿Por qué? Porque fue y puso su corazón delante de Dios y no dijo, esta mi rival, ni mi esposo, ni culpó a nadie, sino ella se vio en condiciones X y se humilló delante de Dios. Dios le oyó y le dio un hijo. Pero ella dijo, este hijo lo voy a dedicar. Si tú me das un hijo, Dios, lo voy a dedicar a ti, va a ser Nazareo. Y Nazareo era dedicado a Dios. No se podía cortar el pelo, no podía tomar nada que tuviera que ver con la uva y tenía que cuidarse de ciertas cosas como no tocar un muerto, él no podía contaminarse. Entonces, esas personas que eran nazareas traían ese distintivo, traían el pelo largo porque, bueno, nos pintan a los hombres que traían el pelo largo. No, la verdad no traían el pelo largo, nada más los nazareos. Entonces sabían que eran nazareo porque traían ese distintivo y sabían que no los podían tocar si estaban inmundos porque ellos no se podían contaminar, y sabían que esos no podían estar cerquita de un muerto o tocar a un muerto porque no podían contaminarse, ni un león muerto, ni un animal muerto, nada muerto, porque eran nazareos. Pero resulta que
tiene su hijo, Ana, y llega y lo entrega y se lo da a, como era nazareo, y ellos no tenían templo y ellos no tenían dónde servir, ella prometió que se lo iba a dar a Dios. Estaba dándole a Dios a su hijo, a su primer hijo. Se lo estaba dando a, a- pero yo no creo que no supiera que los sumos sacerdotes, aunque fueran sumos sacerdotes y los más excelentes, o los que están más cerca, más preparados para acercarse a Dios, no son dignos de criar a nuestros hijos. Y aquí está la muestra, porque él tenía hijos, tenía dos, Ofni y Fines. Este Samuel, vienen y lo traen a los 3 años o 4, no sé cuándo lo destetaron, y lo entrega y dice, muy bien, por este niño oraba, le dice Samuel a Elí. Le puse Samuel y aquí está contigo y te lo entrego para que sirva en el templo. Pero dar a nuestro hijo, sí, yo se lo prometí a Dios, pero este es mi hijo y esto Dios me lo dio y pues se despojó de él. Y ponerlo en las manos de Elí, pues no era una garantía, pero ella tenía su corazón y su disposición, y no vamos a hablar de Ana, vamos a hablar de Samuel. Samuel no decidió ser nazareo, se lo decretaron desde su mamá. Su papá estuvo de acuerdo y viene a los pies o al servicio de Elí. Este hombre, este niño, tuvo la influencia de los 2 hijos de Elí, pero Dios no le habló a los hijos de Elí, y eran los que por derecho les correspondía el sacerdocio. Muy bien. ¿Cómo fue que Dios no tomó en cuenta a los hijos de Elí y sí tomó en cuenta a Samuel? ¿Qué había en el caso de Samuel? Muy bien, vamos a hablar de estos hombres. En 1 Samuel 1:8 dice, y Elcana su marido le dijo, Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Y qué interesante va. O sea, aquí en las esposas, cuando el marido les dice, si no tienes hijos, ¿qué? Yo te soy mejor que 10 hijos. ¿No es interesante tener un marido mejor que 10 hijos? ¿O no? Dijo ella. No te quiero desanimar, viejo, pero no. Quiero un hijo. La experiencia de un hijo es algo grandioso, maravilloso. Para los que recordamos nuestro primer hijo cuando lo vimos, fue una experiencia que cambió nuestras vidas para siempre, creo yo. Bueno, lo digo de mí y lo he escuchado de otras personas. Entonces, él le decía, pues ya no llores, pues si no puedes tener hijos, no importa, aquí te estoy yo y yo te soy mejor que 10 hijos. Bueno, eso era para hacerla sentir bien, yo creo. En el versículo 11, hizo voto diciendo, ella dijo, Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. ¿Puede una mamá tomar decisiones sobre el hijo? Pues sí y no, porque finalmente pues ella hizo lo que había prometido, pero el hijo tuvo que tomar una decisión, porque él ya era un muchacho, vivía con Elí y tenía la posibilidad de ser como el Ofni y Fines, sus hermanos o sus compañeros de crianza, porque él dependía del mismo papá. Aunque no era su papá Elí, pues él vivía con Elí y tenía 2 hermanos, Ofni y Fines. Muy bien, luego entonces pasan los días, pasa el tiempo, y en el 27 y 28 dice, viene Ana y entrega a su hijo y le dice, aquí está, te lo traigo.
Y qué difícil despojarse del hijo, pienso yo. Bueno, yo como papá, ay, híjole, me costaría mucho. Ella pues se lo había prometido a Dios y tenía ese compromiso y pues ella decidió. Pero bueno, dijimos no vamos a hablar no es el tema de ella, sino de Samuel. Por este niño oraba y Jehová me dio lo que pedí. Y el 28, yo pues lo dedico también a Jehová todos los días de su vida, y adoró ahí a Jehová. Ella hizo lo que nuestros padres hicieron, lo que ellos pensaban que era mejor. Y ellos decidieron sobre nuestra vida, sí. Y ellos estuvieron actuando en función con una disciplina, como dice Miguel, hasta donde ellos mejor les parecía, pero no necesariamente tenían el 100. No podemos ponerle un 100 a nuestros padres porque no lo tenían. Pero dice el capítulo que leímos hace rato de Hebreos 12, dice, ellos nos disciplinaban como mejor les parecía y los venerábamos. ¿Cómo no vamos a obedecer mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Sí, aquí es cómo podemos escuchar la disciplina de Dios si no lo oímos. Si nosotros, ahí estaba, en el mismo templo estaba Samuel y estaba Ofni y estaba Fines. Pero estos dos hermanitos tenían otra configuración. ¿Podemos culpar a Elí? No lo sé, pero podemos decir, Samuel pudo haber hecho con el mismo Elí lo que hicieron sus hermanos de crianza, pero él no lo hizo. Y Dios lo vio. Y era joven, pero había tomado decisión en su vida. Vemos que él fue entregado en adopción por un conflicto de sus padres, porque yo pensaría, ok, bueno, yo como hijo, yo no sé, yo creo que en el caso de Samuel, bueno, Samuel yo creo que no tenía mi carácter porque no hubiera aguantado mucho a Elí en la disciplina de nadie, ni aguanté la disciplina de mis papás. Yo creo que Samuel tenía dos cosas. Uno, sabía dónde estaba parado. Entendió desde muy joven que Dios era Dios y que él tenía que respetar el lugar donde estaba viviendo por causa del Señor, no por causa de Elí ni por causa de sus hermanos, sino porque él tenía esa convicción o entendió ese concepto pronto. Pero también otra cosa, Dios lo preparó, porque ya había visto la vida de Elí y ya había visto la vida de sus hijos y no le agradó a Dios. Entonces este es el punto, no habla Dios a alguien que no tiene fe. Sin fe es imposible agradar a Dios, y si no agradamos a Dios, no nos habla Dios. No hay comunicación con Dios. Leímos ahorita en Hebreos 12, Dios el que ama, disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si se les deja sin disciplina, entonces ¿sois qué? No son hijos. Si se nos está dejando sin disciplina, los hijos se nos disciplina, porque somos hijos y no nos dan opciones. Sí, pero si se nos deja sin disciplina, de la que todos hemos sido participantes, porque nadie se escapó de la disciplina, no nos hemos escapado todavía, ni es necesario. Queremos y estamos buscando el tener un corazón correcto para con Dios, no nada más para no ser disciplinados, sino porque ya entendimos que es el mejor camino para la vida del hombre, escuchar la voz de Dios. Y lo que estamos haciendo cada día o cada vez que nos congregamos o cada vez que oramos es querer oír la voz de Dios, querer escuchar la voz de Dios. Bueno, entonces resulta que ahora Samuel está entregado en adopción por un conflicto de sus padres. Él no dijo, me quiero ir a casa de Elí, no lo creo. Sin poder disponer de su propia vida, ese es otro punto. Había límites para las personas, pero yo quiero aclarar, cuando él era nazareo no era esclavo, no estaba obligado a
a vivir en casa de Elí. ¿Por qué vivía ahí? Porque ahí estaba en el templo. Y si se fijan y leen bien, ahí dormía en el templo. Entonces resulta que este hombre honraba más a sus hijos, como decía Miguel, que a Dios. Él honraba a Dios en su ministerio, en su trabajo, lo hacía bien. Dios no lo regañó por lo que estaba haciendo él en su trabajo como sumo sacerdote. Dios le criticó o lo regañó o lo juzgó porque no respetaba más a Dios que a sus hijos. Respetaba más a sus hijos que a Dios. Yo tengo una historia que no lo he podido ubicar en mi familia desde nunca. Un bisabuelo mío era militar y era muy, muy disciplinado y era un ejemplo en la comunidad. Pero luego uno de sus hijos, el más chico, cometió una falta, hizo algo malo y él lo escondió y lo mandó a otra parte para que no lo disciplinaran. Y no lo puedo creer que un hombre tan cuadrado, tan recto, tan correcto, haya hecho eso por el más chiquito. Se acabó la vida del bisabuelo y también de su hijo, pero nada que ver con el papá. Y no sé si hasta dónde el papá tuvo la culpa o la mamá o quiénes tuvieron la culpa, pero qué vida la de este hijo de él. Es inútil, triste y sin un buen fin. ¿Por qué? Porque no tenía la capacidad no se le enseñó a sujetarse a una autoridad. ¿Y de quién estamos hablando? Porque él fue un alto importante en la comunidad militar y no pudo controlar a sus hijos. Elí no pudo. ¿Y de quién estamos hablando? Elí era una persona con una autoridad moral muy superior a todos los demás, porque él tenía que ser muy cuidadoso cuando entraba a la presencia de Dios. Pero resulta que Samuel ahí estaba, viendo esas cosas y viviendo en esas condiciones. Ese era el entorno que tenía Samuel. En resumen, Elí estaba descalificado por Dios, no por su vida que él hacía, sino porque no estorbaba a sus hijos, porque lo que dice Miguel es cierto. Dios dijo, no me respetó más a los hijos que a mí. Pero aquí lo que sí, en el juicio que le dio, que a Samuel se lo declaró, es, él no estorbó a los hijos, no estorbó a los hijos. ¿Qué tenía que hacer él? Estorbar a los hijos. Algo no deben de hacer. Ellos no están conscientes, pero yo sí, porque yo soy el sumo sacerdote y yo tengo la responsabilidad. Y no me importa que sea mi hijo, pero no puedo permitir que un cuate que hace estas cosas entre a la presencia de Dios y traiga sangre del cordero. ¿De qué estoy hablando? O sea, ¿qué estoy haciendo cuando yo pisoteo algo tan sagrado? Que yo no lo hago, pero se lo permito a mi hijo. ¿Qué hay aquí? ¿Un amor malentendido? No lo sé. Una falta de respeto a Dios. Un exceso de amor a los hijos. O una falta de autoridad para con los hijos. O un miedo a los hijos. Porque luego habemos viejitos, bueno, yo a lo mejor no me veo tanto, pero ya estoy. Pero hay viejitos o habemos viejitos que ya vemos a los hijos y nos dan miedo. Ya no nos hablan como papá, oye papá, ¿me puedes ayudar? Ahora me dicen, ayúdame. Yo no sé si les ha pasado, pero a veces los hijos no nos pierden el respeto, nos pierden el miedo, ¿ok? O no nos pierden el miedo, no nos tienen ni miedo ni respeto. Pero van perdiendo autoridad o vamos perdiendo autoridad los viejos porque ellos viven su vida.
ellos tienen que ser ellos. Y Samuel podía muy bien tomar sus propias decisiones y lo hacía. Pero entonces, ¿qué pasó aquí? Samuel tenía un corazón diferente a Ofni y Fines. ¿Por qué? ¿Porque él era adoptivo? Pues no lo sé. Podemos imaginarnos muchas cosas, pero Dios vio el corazón de él y dijo, a este lo voy a poner, le voy a dar el puesto. Entonces, ¿cuántas veces creen? Bueno, yo no sé, yo pienso que yo me hubiera quejado todos los días quizá, pero ¿cuántas veces Samuel se preguntó, ¿por qué si allá están mi familia, mis papás, mis hermanos, ¿por qué estoy aquí, en casa de estos villanos? ¿Y por qué tengo que ver todo este cuadro cuando yo tengo otra convicción? Yo tengo otra forma, yo tengo un mundo. ¿Por qué soy nazareo, Dios mío? O sea, ¿por qué no traigo el pelo como todos? ¿Y por qué no me pongo pantalones acampanados y una calavera atrás y una moto? Yo creo que él pudo haberse preguntado muchas cosas porque veía todo tipo de gente y acuérdense que en el templo todos pasaban por ahí o casi todos los años. Entonces, él tenía opción, tenía oportunidad de verlos y tenía opción para tomar decisiones, pero él decidió escuchar a Dios, al menos ser obediente a Dios. Muy bien. En Primera de Samuel 2:17, el 2:17. Era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. 2:17. Sí. El pueblo estaba hablando mal, estaba dando un mal testimonio y el pueblo hablaba mal del sacerdocio. Estaban contaminando el lugar donde Dios debía de ser autoridad, donde Dios debía de ser amado, respetado y más que todo, conociendo la ley, pues tenían que tener cierto cuidado. Todo esto él lo veía y ahí estaba con ellos. En el 18, en el 2:18 dice: y el joven Samuel ministraba en presencia de Jehová vestido de un efod de lino. Él estaba sencillo, pero él ministraba, él estaba trabajando ahí. Yo creo que, en resumen, tenía malos ejemplos ahí con sus hermanos de crianza. Obviamente, él era obediente. No, de aquí no vemos una queja de Eli, no vemos un pleito con sus hermanos o sus hermanos de crianza o con Ofni y Fines. Pero luego en 1 de Samuel 3:10 las cosas cambiaron. Vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces: Samuel, Samuel. Antes de eso, antes de llegar al versículo 10, vemos que Dios habló a Samuel. Dios no le había hablado a Samuel antes, pero hoy le habló y le dijo: Samuel. Y él va pensando que era Elí, va y le dice: ¿me llamaste? Y dijo: no, yo no te llamé. Y se regresa y Dios le vuelve a hablar a Samuel: Samuel, Samuel. Y él va otra vez con Elí y le dice: oye, ya me despertaste 2 veces. Bueno, yo no sé si era Roberto o era Samuel diferente. Pero ya va y le dice: aquí estoy. Y le dice: yo no te hablé. Ve y acuéstate. Va y se acuesta. Y le vuelve a hablar. Y vuelve a correr y le dice: es la tercera vez que me hablas. Bueno, no, a lo mejor no le hablaba así. Le dice: aquí estoy para servirte. Y dijo: ¿sabes qué? No te estoy hablando yo, te está hablando Dios. Vete, y si oyes otra vez, si alguien te hablara o si yo te hablaré otra vez, si oyeres otra vez la voz, tú contesta: heme aquí, heme aquí. Entonces, habla porque tu siervo oye. Entonces vino Jehová y se paró la cuarta vez, y se paró.
yo no sé si podemos imaginarnos ese cuadro, porque era su primera experiencia con Dios. Dios se paró ahí en la orilla de él y le dice, Samuel, Samuel. Y él le dijo, heme aquí. Él no sabía, nunca había oído la voz de Dios, pero ese era el momento. Y esa era una experiencia muy grande, muy grande. Pero me impresiona que Dios se paró en la orilla de él. Y yo quiero recordar, me imagino que a todos nos pasó, pero cuando yo conocí al Señor, algo pasó en esa historia. Cuando yo le dije a Dios, quiero conocerte porque no hay una oficina donde sacar una cita para verte. Y yo oré, le dije, Dios, realmente, y entendí, no sé cómo, en ese momento que era pecador y le pedí perdón a Dios, alguien o algo estaba pasando en mi vida. Alguien estaba conmigo y estoy seguro que era el Señor. Ahí escuchamos la voz de Dios todos. Y he escuchado los testimonios de muchos y algo pasó en un momento dado de su vida, no sé en qué momento, pero Él se presentó y nos dio la convicción y la seguridad de que algo pasó en mi vida. Nadie me dijo, hasta después yo estaba leyendo Romanos, porque así quería estar leyendo, porque estaba buscando una respuesta, pero nadie me dijo, tú tuviste una experiencia con Dios hasta después. Alguien me dijo, pues ¿sabes qué? Te pasó esto de Juan 3. Pero Dios se paró y le llamó y él dijo, habla que tu siervo oye. Muy bien. Finalmente Samuel estaba escuchando por primera vez la voz de Dios. Y vamos a ver qué había antes de eso. En 1 Samuel 2:35, Dios está diciéndole, le manda un profeta a Elí y le dice, lo que están haciendo tus hijos y cómo están desacreditando el evangelio o el templo o la presencia de Dios, la están desacreditando con su manera de vivir, porque esto es como decía ahorita Miguel, se estaban engrosando, se estaban engordando con las ofrendas, no estaban siendo honestos, ni estaban apreciando, respetando un lugar que era muy importante. Entonces le dice, yo me suscitaré un sacerdote fiel que haga conforme a mi corazón y a mi alma, y yo le edificaré casa firme y andará delante de mi ungido todos los días. Y ese era Samuel. Después vemos cómo Dios, como leímos ahorita en el capítulo 3, escogió a Samuel. Entonces yo digo, ¿de dónde salió Samuel? ¿De un error de sus padres? ¿De un conflicto con su madre? ¿De un conflicto de su madre con su rival? No, de una preparación de Dios para tomar una responsabilidad. Y fíjense, Samuel, él lo dijo, tuvo el defecto de haber seguido los pasos de Elí en el tema de cuidar a sus hijos y de proteger a sus hijos. De acuerdo, no cayeron en la misma situación de Ofni y Fines porque Dios no lo permitió, porque tuvo compasión de ellos y de Samuel, pero porque Elí, sus dos hijos murieron en un día, porque Dios le dijo, no, eso no lo voy a pasar por alto, lo voy a castigar. Y él dijo, Jehová haga Jehová lo que mejor le parezca. No puede ser que no corrió al altar y se puso de rodillas y dijo, no traigas juicio sobre mis hijos, yo los voy a separar de aquí, yo voy a castigarlos, pero tú no, porque es terrible que tú los hagas a un lado. Pero él dijo, y ahí le decía a los hijos míos, fíjense como decía Miguel, era muy light, porque le decía a los hijos, esto no puede ser así. Si un hombre pelea o pleitea contra otro hombre, pues jueces hay, o sus padres están, o hay autoridades. Pero cuando alguien pleitea con Dios, ¿quién rogará por él? O sea, ¿en qué lío se mete? Él lo sabía, pero no tenía el valor de enfrentar a los hijos que eran
eran difíciles, Impíos. eran impíos. No tenía el valor. Mejor dijo, pues yo ya se los dije. Y ya se los dije, no era suficiente. Porque yo le puedo decir a mi hijo de 40 años ahora, pues tú sabes en lo que te metes y si te la juegas con Dios, pues tú te metes en ese lío. Pero que estuviera en el templo y que los dejara hacer cosas que estaban bastante mal delante de Dios y que irritaba a Dios, era mucho descaro. Era mucho aguante, porque él tenía que arreglar su vida con Dios primero. No podía esperar a que sus hijos arreglaran su vida. Él tenía que ser ordenado y cuidadoso en sus deberes del templo. Entonces yo me suscitaré un sacerdote fiel que haga conforme a mi corazón y a mi alma. Este no era Elí, este era Samuel. Pero ¿quién se lo suscitó? ¿O a qué se refiere con yo me suscitaré? Yo me lo voy a preparar. Entonces sí es cierto que Samuel tomó una decisión, seguramente, pero también es cierto, y eso es más importante, que Dios trabajó con él y lo preparó para este momento. Nosotros también estamos siendo, desde mucho tiempo atrás, estamos siendo cuidados y dirigidos por el Espíritu Santo. Si viene convicción de pecado en nuestras vidas, créanme, no lo suscitamos nosotros, fue algo que Dios hizo. Si Él nos está hablando, pues hagamos lo que Samuel. Vamos a decirle, habla, que tu siervo oye. En Romanos 10, del 8 al 14, vamos a leer Romanos 8, del 10 al 14. ¿Haz qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Antes de eso dice, ¿cómo se puede acercar el hombre a Dios? No digas, ¿cómo le hago para que alguien venga y me salve y venga del cielo y descienda a los infiernos? No, eso no se te va a ocurrir a ti, eso no lo puedes decir. Dice, ¿qué es lo que dice la palabra? No digas, yo voy a solucionar mi problema con Dios, porque no puedes. Dice, cerca de ti está, esto sí dice, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Cerca de ti está la palabra. ¿Está quién? La palabra, en tu boca y en tu corazón. ¿Dios está hablando entonces? Pues ahí dice que sí. Ahí está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Muy bien. El 12. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán? Gracias. Muchas gracias. ¿Cómo pues invocarán al que no han creído? Si gustan leerlo, por favor. Invocarán a aquel en el cual no han creído. ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin saber quién les predique? Sí. Entonces vámonos por partes. En el versículo 9 y 10 dice, esta es la palabra de fe que confesamos, que predicamos. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. ¿Quién confiesa con su boca que Jesús es el Señor? El que cree. No podemos confesar algo que no está dentro de nosotros. Tiene que ser una cosa con otra. Si confesamos con tu boca, porque bueno,
Muchas personas pueden confesar que Jesús es el Señor, pero no es la fe. No creen en su corazón que Dios le levantó de los muertos. Escucho muy seguido a uno de mis hermanos que dice, Dios nos dejó en el mundo para que el más vivo viva del más tonto. Y le digo, pues me hace que no eres muy vivo para verlo así. Realmente, si fuéramos tantito inteligentes, buscaríamos saber qué Dios dice, no qué yo digo de Dios. Porque qué aberrante y qué desagradable estar oyendo lo que el hombre piensa de Dios. ¿Qué somos los seres humanos? O sea, ¿o qué tenemos nosotros que nos dignifique delante de Dios o superiores a Dios, por favor? O sea, no podemos pensar que una historia de los seres humanos tenga algo que ver con lo que Dios planeó. Dios es absolutamente infinito y grande. ¿Por qué no buscamos a Dios con un corazón sincero? Confesamos a Dios como nuestro Señor, no nosotros como sus iguales, no lo somos. Aunque el hombre quiera hacerse pasar por Dios y crea que es Dios y que Él puede tomar decisiones en su vida y que Él puede cambiar el mundo que le rodea, pues está muy limitado. Pues no es así. Realmente Dios es Dios y Él es superior para siempre, aunque el hombre se crea muy superior. Si creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, ¿cómo vamos a creer en nuestro corazón que Dios le levantó de los muertos? Porque oímos el Evangelio. Este es el Evangelio, que Dios estaba reconciliando consigo el mundo a través de Jesucristo. Y nos va a juzgar por ese hombre a quien designó dando fe a todos con haberle levantado de los muertos, que es Jesús. Si no creemos que Jesús murió por nuestros pecados y resucitó para nuestra vida, para darnos la vida eterna, no estamos entrando al trono de Dios. Estamos viviendo una fantasía y estamos hablando lo que nosotros queremos decir y estamos contando nuestra historia y estamos pintando un Dios que nosotros inventamos, que nosotros estamos diseñando para nosotros mismos, para apacentarnos a nosotros mismos, porque no hay tal Dios. ¿Qué somos? ¿Qué somos los seres humanos y qué tanta capacidad tenemos para enfrentar una pregunta tan grande y tan trascendental? Si creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. ¿Salvo de qué? De la ira, de la hebra. De la disciplina de Dios, no están aquí. Y así les pasó a Ovni y Fines. No oyeron la voz de Dios. No les interesó. Ellos estaban en el gobierno y tenían autoridad para hacer lo que ellos quisieran según ellos. Pero realmente no les fue bien. ¿En qué vinieron a parar estos niños, estos jóvenes o estos señores? ¿Y dónde acabó la vida de Samuel? ¿Cuál era la diferencia? Pues que estos, aunque tenían todo el derecho y toda la posibilidad y estaban en el lugar correcto, no oían la voz de Dios, porque ellos querían oír su propia voz y querían apacentarse a sí mismos y engordarse sus bolsas, pero no les interesaba la palabra y faltaban el respeto totalmente y abiertamente a Dios. Bueno, si creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, ¿cómo podemos creer en nuestro corazón que Dios le levantó de los muertos? Porque hay una revelación. Viene el Espíritu Santo, nos da el Evangelio, nos da convicción de pecado siempre, nos damos cuenta de que somos pecadores y Dios nos revela la naturaleza nueva de Jesucristo. Él vive y vive en nosotros y viene y toma control de alguna manera en nuestro interior, en nuestro espíritu, porque adentro de nosotros está el espíritu. Y este espíritu o está con Dios y está vivificado en el espíritu, o está sin Dios y está muerto. Entonces, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. ¿Por qué?
Porque con el corazón se cree para justicia. Qué interesante. Ahora, vamos a ver. ¿Para qué se cree con el corazón para justicia? ¿De qué manera? ¿Cómo me puede hacer justo si yo soy un hijo de Eli? ¿Cómo puedo decir que soy justificado? Que soy justo por la vida de Samuel. Pues dijéramos que su convicción estaba definida y su decisión estaba clara. Pero realmente había una influencia de Dios en su vida. Y eso era lo diferente. Entonces, somos justificados. En nuestro corazón creemos que Cristo murió por nuestros pecados y resucitó para nuestra salvación, para nuestra vida eterna. ¿Eso nos hace justos delante de Dios? Sí, porque Él murió por mis pecados. Ya entonces entendí, ya no tengo conciencia de haber sido un hijo de Adán pecador. Ahora tengo la convicción y la claridad en mi mente de que soy hijo de Dios por Cristo. Ya cambió mi mentalidad. Ya no hago lo que yo quiero y soy hijo de Eli. Ahora realmente soy hijo de Dios por Cristo. Ya nuestros padres pasaron a otro tema. Nuestros hermanos están en otra condición. Dios es el que nos interesa porque es el que gobierna nuestra vida. Se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Muy bien. Vamos a confesar lo que somos, porque luego alguien dice, yo creo en Dios a mi manera y yo siempre he seguido a Dios y siempre me he portado bien y yo soy nacido de nuevo pues nací en una familia cristiana. Puede ser, pero eso no decide que seas cristiano tú también y que tengas la justicia y la salvación. Eso depende de tú y Dios. Del Evangelio básicamente es el que decide. Porque Ana no decidió sobre el pensamiento de Samuel. Ni siquiera estaba con él. Lo entregó muy chiquito. Y la decisión, y Elí no fue el que decidió el pensamiento y el corazón de Samuel, porque ahí está el ejemplo de sus hijos, de sus dos hijos. Vamos a ver el 11, dice, pues la Escritura dice, todo aquel que en él cree no será avergonzado. Qué interesante que meta este tema, o pensaríamos que, bueno, me cambió la ruta, está hablando de otra cosa o está hablando de lo mismo. ¿Qué tiene que ver ser avergonzado con algo tan grande como es creer, ser justificado y ser salvo? Con todo aquel que en él cree no será avergonzado. Pues aquí el tema es todo aquel que en él creyere, el que puso su fe en Jesucristo, no fue defraudado por Dios. No hay riesgo de que Dios se equivoque. Él prometió y lo cumple. Todo aquel que en él cree no es defraudado. Es necesario realmente poner nuestro corazón, nuestra fe en Jesucristo. Eso sí, un corazón sincero de fe, un corazón sincero es que escuche la voz de Dios, que se pare Dios y le dé el Evangelio y le diga, tienes que arrepentirte porque eres pecador, y viene convicción de pecado a su vida, entréguese al Señor. Ese es el momento, es el mejor de los momentos. Dígale sí, aquí estoy, heme aquí. Tú habla porque yo te quiero oír. Y escuchar la voz de Dios no es escuchar la voz de alguien, es escuchar la voz de Dios mismo. Adentro, en nuestro corazón, donde somos justificados, donde somos salvos. No es de afuera, es adentro, es entre Dios y yo. Y luego en el 12 y 13 dice, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Fíjense qué bueno, ¿no? Porque están en el templo y porque están sirviendo al templo, Samuel y sus hermanos, ¿tienen mejores oportunidades? No.
No hay diferencia. ¿Porque son judíos o porque son griegos? No. ¿Porque son hijos de creyentes o porque no son hijos de creyentes? No hay diferencia. Él habla al corazón del hombre y el hombre a todos. No hace acepción de personas. A todos les habla porque no hace diferencia, al judío o al griego. Le dice, aquí estoy. Y luego en el versículo 14 dice, ¿cómo pues invocarán en aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán si no hay quien les predique? O sea, ¿cómo van a escuchar las personas el Evangelio si no hay quien les predique? Esto sí, ahora sí. ¿Qué hacemos nosotros aquí y ahora? Ustedes y yo y todos los que dan testimonio de haber presentado el Evangelio a las personas. ¿Saben una cosa? Dice la palabra, el amor de Cristo nos constriñe, nos empuja, nos motiva, pensando esto. Si uno murió por todos, quiere decir que todos están muertos. Si alguien estaba muriendo en lugar de todos, es que todos estos estaban muertos. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino vivan para aquel que murió y resucitó por ellos. ¿Cómo van a oír, cómo van a creer en alguien que no han oído? ¿Y cómo oirán si no hay quien les predique? El 15. ¿Y cómo predicarán si no fueran enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Bien por nosotros si llevamos el Evangelio a las personas. Créanme, hay mucha necesidad. Esto este testimonio que estaba dando Miguel es muy interesante. No sabemos hasta dónde hay tantos problemas en la gente. No sabemos cuántas cosas en su vida están pasando. Es algo que nos pasó a mi esposa y a mí, es que antes de ese testimonio que menciona Ángeles, hablé con otra persona y ya le hemos compartido la palabra y ya le hemos presentado el Evangelio, y ese día nos platicó todos los conflictos y las cosas difíciles que ha vivido en su vida, y está el hombre solo, no tiene nada y no hay nada que lo satisfaga realmente más que Dios. Ahí está la oportunidad, y es la oportunidad de escuchar la voz de Dios. Bueno, pero entonces en el versículo 16 dice, mas no todos obedecieron el Evangelio. Pues Isaías dice, ¿quién ha creído en nuestro anuncio? Dice Isaías, mucho tiempo atrás, se les presentó el Evangelio. Y él dice, ¿quién ha creído en nuestro anuncio? ¿Por qué la gente no se convierte? ¿Por qué si ven una vida desalentadora, tantos problemas en su vida, tantas cosas que vienen cargando, por qué no se entregan a Jesucristo? ¿Por qué están cerrados en sus mentes? Bueno, se estaba quejando Isaías, no todos creyeron. Yo creo que tenemos que escuchar la voz de Dios, aún como creyentes, cada día. Pero sí con fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y si echamos una vista atrás, ya caminamos mucho haciendo lo que nosotros pensábamos que está bien. ¿Por qué no buscamos la voz de Dios? ¿Por qué no ir de rodillas y decir, Dios, háblame porque aquí estoy y te quiero escuchar? Porque necesitamos eso. Necesitamos oír la voz de Dios. Necesitamos vivir de Dios. Que Dios viva nuestras vidas. Y eso es algo que nada más se hace en la fe, que nada más se hace entre Dios y yo, y que hace en espíritu, en nuestro corazón. Es como realmente podemos decir con nuestra boca, estoy oyendo la voz de Dios, estoy haciendo la voz, lo que Dios me marca, y estoy confesando que soy creyente con mis hechos, con mi vida. Entonces en el 17 dice, finalmente, esta es la conclusión. La fe es por el oír.
¿Y dónde oímos la palabra de Dios? Pues la escuchamos aquí, la leemos aquí, pero hay un momento en que la palabra llega a nuestro ser interior, porque no todos los que leen la palabra la entienden. Y no todas las veces que la leemos lo entendemos del todo e igualmente. Entonces, en el momento en que una enseñanza o la palabra de Dios nos revela algo, porque ¿saben qué dice la Biblia? Que la palabra de Dios es viva y eficaz. ¿Qué es viva y eficaz? Es viva, está funcionando, está activa, está actuando. Y es más penetrante que una espada de dos filos. Penetra hasta partir el alma en las coyunturas y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, y no hay ninguna cosa que esté oculta. Vamos a la palabra y escuchemos la palabra y escuchemos la voz de Dios, porque yo la leo, yo lo escucho en el mensaje, pero allá en el fondo lo que Dios realmente está hablando cada quien es Dios y yo. Y eso es lo que vale, lo que Dios nos está marcando, lo que Dios nos está enseñando. Ya tomemos una decisión de vivir para Dios, de servir a Dios, de buscar a Dios, porque ya hicimos muchas cosas y ya nos hartamos de no hacer nada, de no proveer para nuestra propia vida espiritual, para nuestra propia edificación, lo que realmente vale. Y estamos metidos en negocios, y estamos metidos en trabajos, y estamos metidos en pleitos, y estamos metidos en tantas cosas terrenales que se quedan aquí. Cosas que se ven, pero no son eternas. Y hay cosas que no se ven. Esas son las que nos deben importar, creo yo. Entonces, hagamos un alto en el camino y analicemos nuestro corazón delante de Dios. No hay nadie que nos pueda ayudar más que Él. Y es bastante, porque es suficiente. Entonces, hagamos un alto y meditemos qué estoy haciendo y qué puedo hacer por mi propia vida. Sí, por mis hijos, de acuerdo, pero el primer disciplinado tengo que ser yo y debo ser yo. Me gusta la historia de un hombre chaparrito, que ya se lo saben de memoria. Zaqueo. Bueno, no, me gusta su historia, me gusta y no, porque yo estoy peleado con los del SAT. Bueno, no es cierto. Él era recaudador. Vamos a leer este pasaje. Es Lucas 19 del 1 al 10. ¿Sí tienen tiempo? ¿Sí tengo tiempo o ya no tengo tiempo? ¿Ya se quieren ir, hermanos? Leemos esto. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Y sucedió que un hombre varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante, subió a un árbol sicómoro para verle, porque había que pasar por ahí. Entonces, cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Qué bien. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se los devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: hoy ha venido a salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Este publicano, el hecho de que estuviera chaparrito no lo hacía miserable, porque tenía un buen puesto, pero no usaba bien su lugar y se había hecho rico. Y luego los ricos como que a veces
como que el hecho de tener dinero los hace soberbios o déspotas. ¿Perdón? Ah, sí, era rico, dice. Pues bueno, pero quería ver a Jesús. Entonces dijo, si va a pasar por aquí, voy, me subo al árbol, aquí lo veo, porque chaparrito, pues no lo puedo ver. La otra era que le dijera, agáchense todos, porque no veo. Y no le iban a hacer caso. Entonces, listo, fue y se fue al sicómoro y dijo, pues aquí está la de pasada, al menos lo veo. Pero ¿para qué quería ver a Jesús? Quería ver a Jesús, al menos verlo. Pues algo había en su corazón, algo tenía en su vida y quería conocerlo. ¿Y para qué? Pues que se lo platicara, ¿no? Pues no, él quería tener una experiencia personal. Pues eso le valió, porque el Señor le dijo, bájate, voy a entrar a tu casa. A casa de un publicano. Yo creo que yo le pensaría para ir a casa de un publicano, pero él no. Él vino a lo que se había perdido. Él no, él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, porque lo amaba. Pero ese hombre tuvo un corazón dispuesto. ¿Él dispuso su corazón? Yo creo que sí. Yo creo que él dijo, voy a ir y voy a ver si lo puedo ver. Y como vio que no lo podía salvar porque había mucha gente, pero ¿quién decidió pasar cerca del lugar donde estaba el Señor? Fue el que decidió cuándo iba a pasar, porque muchas cosas pudieron haber pasado para que Zaqueo no estuviera ahí. Y no fue casualidad que pasara el Señor Jesucristo. Él quería pasar por ahí porque tenía un plan para Zaqueo. Y yo creo que así nos pasa, así, aquí y ahora. Yo creo que el Señor nos manda un mensaje y nos prepara para que estemos de acuerdo con Él. Aquí es nada más tomar una decisión y ser sensibles a la palabra. Aquí está la palabra y esta es verdad. Finalmente en Apocalipsis 3:20 dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Amén. Bueno, yo lo veo como que Dios está llamando a nuestro corazón. Si alguno oye mi voz, hay que oír la voz de Dios. Sí, la de nosotros ya la conocemos, la de los demás también. La del mundo no se diga, pero la voz de Dios es la que realmente vale. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Dice, si alguno oyere mi voz, ¿pero qué tiene que hacer? Abrir la puerta. Esa es una decisión personal. Muy bien, pues si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él y tendré comunión con él. Como en el caso de Zaqueo, recibir al Señor en nuestra casa es agradable, pero recibirlo en nuestro corazón es vida eterna. Vamos a inclinar nuestros rostros. Padre Dios, muchas gracias por tu palabra, que llegue claramente a nuestras mentes, Señor, y que nos enseñe, nos invite a tomar una decisión verdadera y sincera contigo, que necesitamos, Dios. Hemos caminado mucho tiempo con tantas cosas huecas en nuestra vida, pero hoy tenemos la opción de volver a ver tu rostro y sabemos que tú tienes ese cuidado de nosotros y que como le pasó a Zaqueo, no fue casualidad que pasaras por ahí. Tenías un plan y hoy lo tienes para nosotros. Que se cumpla, Señor, aquí está nuestra vida y nuestro corazón. Bendito seas y bienvenido en el nombre de Jesucristo. Amén.